Saludos, en esta ocasión les voy a explicar una serie de videos que permiten enseñarles cómo hacer aplicaciones en Android de una manera muy fácil y conectarlas con aplicaciones PHP o aplicaciones JSP. Herramientas: necesitamos primero iniciar el servidor web Apache y el servidor web de base de datos MySQL. Damos clic aquí en Start y damos clic aquí. Una forma fácil de hacerlo es usando SAMP, que es una aplicación que instala MySQL, PHP y Apache y los integra de manera fácil. Aquí iniciamos los dos. Luego necesitamos NetBeans o cualquier editor de texto. Yo tengo NetBeans, también tengo Sublime, que son quizás los que más uso para este tipo de Sublime Text. Ambos son, uno es gratuito y el otro es libre. Sublime Text es libre y es gratis, y NetBeans es libre. Entonces, como les explico, podemos trabajar con ambos. Aquí está Sublime. El código que vamos a escribir lo podemos escribir en cualquiera de estas dos aplicaciones, ya sea aquí en Sublime o ya sea aquí en NetBeans. Yo uso NetBeans porque es el que más con el que me siento más cómodo, pero en realidad puedo usar cualquiera. También necesitamos descargar necesitamos un diseñador de base de datos. Yo voy a usar este MySQL Workbench. Y empecemos diseñando la base de datos. Entonces vamos a crear una aplicación simple, una aplicación donde la persona ingrese los gastos que ha tenido, o que la persona coja la aplicación y la utilice cuando desee comprar cosas y la vaya guardando en la base de datos. Recordemos que esto es un ejemplo para que la persona pueda ingresar las compras y se guarden. Requerimos que el servidor de base de datos esté en un hosting instalado en internet y disponible. Igualmente, el motor de base de datos debe estar en internet, el servidor web y el servidor de base de datos. Bien, para eso existen unas empresas que venden hosting o servicios de alojamiento de aplicaciones y archivos en internet. Son muy económicos, anualmente valen alrededor de 100.000 pesos. Bien, pues damos clic en nuevo modelo, aquí nuevo modelo. Enseguida nos aparece esta aplicación que está aquí, esta interfaz. Damos clic aquí en agregar diagrama y escogemos tabla. Dos tablas vamos a crear. La primera tabla se va a llamar usuarios y la segunda tabla se va a llamar compras o gastos. Como toda tabla requiere de una clave primaria, en este caso voy a colocar ambas. Les voy a colocar ID, les voy a decir que son primary key. Soy muy malo para el inglés, así que espero que me puedan comprender. Y auto increment. Este auto increment quiere decir que cada registro va a tener un número que corresponde al número del registro de la base de datos. Es decir, si agrego un usuario, el primer usuario va a tener como ID 1, el segundo usuario va a tener el ID 2 y así sucesivamente. El segundo campo se va a llamar cédula. Va a ser varchar de 10, de 15. Y va a ser único. Aquí en único. Y nulo, es decir, que la cédula no es necesario que se pase, pero si la ingresamos no puede haber una cédula igual ya registrada. Luego el nombre
luego el apellido, por último el email y el teléfono. Listo. El nombre va a ser un poco más grande, vamos a ponerlo de 50. El apellido lo podemos poner de 100. El email lo vamos a ponerle 50 y el teléfono generalmente 10 números para los celulares más 7 números para el fijo y un guión como para separarlos. Estaríamos hablando entonces de 20 promedio, 20 caracteres. El email también será único. Es decir, que no se pueden repetir en la base de datos personas con el mismo email, ni personas con la misma cédula. Luego, en gastos, vamos a hacer ID, primary key y autoincremental. El nombre del gasto, por ejemplo, pasajes para Transcaribe, que es el sistema de transporte de Cartagena, público, masivo. Vamos a ponerle entonces a esto unos 100, en el caso de que el nombre sea muy largo. Y le decimos que debe ser obligatorio ingresar el nombre. Luego vamos a colocar el precio o el valor del gasto. Este valor debe ser float, en inglés se le creo, no me equivoco. También debe ser obligatorio. Y vamos a colocarle un lugar donde se hizo el gasto. Este lugar vamos a ponerlo con tamaño 50. Vamos a colocar un tipo del gasto para tener varios tipos de gastos: gastos del hogar, gastos personales, gastos de recreación, gastos académicos, etc. Vamos a ponerle 50 también. La fecha del gasto, una descripción del gasto. Esa descripción, como puede ser un texto muy grande, vamos a usar varchar, vamos a usar text. Varchar solamente puede aceptar hasta 256 caracteres y text hasta 65.000 caracteres promedio. Por último, la fecha del gasto. La fecha en que se realizó el gasto. Esta fecha la vamos a crear de tipo timestamp, datetime. No, esa no, vamos a utilizar otra que se llama current. Vamos a buscarla por aquí donde dicen las fechas. La podemos escribir current, time stamp, verla acá. Timestamp. Y va a ser nula, porque la vamos a ingresar de manera automática por el sistema de base de datos. Aquí vamos a colocar current timestamp. Esto lo que hace es que el sistema ingrese a la base de datos la fecha actual de manera automática y no tendríamos que ingresarla. Es decir, que cuando vayamos a registrar un gasto, vamos a colocar aquí una opción fecha de registro. Y colocamos acá entonces la fecha real del gasto. Esa fecha debe ser datetime y no puede ser nula. Hay que ingresarla por defecto. Le quitamos un chulto nulo. Listo, tiene bastantes campos, así que vamos a trabajar.
Ahora vamos a relacionar las dos tablas. Se dice que un gasto pertenece a un usuario tiene muchos gastos. Recuerden, un gasto, esto es un conjunto. Aquí se almacenan todos los gastos posibles. Y esto es otro conjunto, aquí están todos los usuarios que van a usar la aplicación. Entonces podemos decir que un gasto lo realiza un usuario y un usuario puede realizar cualquier cantidad de gastos. ¿Por qué escojo uno aquí y uno acá? Porque al ser un conjunto esto, puedo escoger un elemento cualquiera y lo que le aplica a un elemento le aplica a todos, igual de esta manera. Entonces, escogemos las relaciones para hacer esto, estaría la relación esta que está acá. Esta. Es la relación esta. Damos clic aquí y decimos que un gasto le pertenece a un usuario. Entonces el sistema crea automáticamente una clave foránea, es decir, una llave que conecta a la tabla gastos con la tabla usuarios. De esta manera podemos escoger un gasto e ir mediante el dato almacenado en esta columna, podemos ir a investigar cuál es el usuario al que le pertenece. Bien, ahora le damos nombre a la base de datos, gastos móviles. Y por último, establecemos la conexión. Damos clic aquí en Manager Connection. Y creamos una conexión nueva. La voy a llamar igual como llamé la base de datos. Gastos móviles. Ahora llego a la base, al mismo menú y escojo Forward Engineer. Pero antes de dar Forward Engineer, vamos a revisar la base de datos que esté bien. Vamos a darle doble clic aquí en la relación para decir que no todo usuario tiene gastos, porque el usuario se puede registrar en el sistema y puede colocar los gastos en otro momento, sus gastos en otro momento. Entonces para eso damos clic, aquí dice que un usuario tiene uno o cualquier cantidad de gastos, y no necesariamente es así, porque un usuario puede registrarse en el sistema y colocar sus gastos después. Así como está, al registrarse obligatoriamente el sistema le va a pedir que ingrese un gasto. Entonces vamos a darle doble clic aquí y cambiamos ese comportamiento. Nos vamos donde dice Foreign Key y escogemos aquí donde dice usuarios, perdón, aquí en gasto porque es de este lado, y decimos que damos clic aquí en Mandatory. Listo. En este caso el gasto sí, cuando ingresemos el gasto sí necesariamente debe tener un usuario al que pertenece. Bien, lo demás verifiquemos las columnas. Cédula de 15, cédula de 15 que es primary key, único ID autoincremental y no nulo, cédula varchar de 15, nombre varchar de 50, apellidos de 100, email de 50 y teléfono de 20. A diferencia de nombre y apellido, los demás campos aceptan nulos. Este NN significa no nulo, es decir que es obligatorio ingresar el nombre y el apellido de la persona. El teléfono y el email no. Volvamos a gastos. Aquí tenemos gastos con un nombre obligatorio, con 100 de caracteres para el nombre, un ID como clave primaria no nulo y autoincremental. El lugar del gasto no necesariamente hay que ingresarlo, por eso no tiene el clic en no nulo. El valor del gasto es obligatorio. El tipo del gasto. La descripción del gasto es nula también. La fecha de registro. Vamos a quitarle el nulo aquí. Le ponemos nulo.
el usuario al que pertenece, y no necesariamente podemos colocar la fecha del gasto porque de pronto la persona no se la sepa bien o no se acuerde. Listo, verificado eso, volvemos otra vez al menú Database y escogemos Forward Engineer. Escogemos la conexión que hemos creado, verificamos los datos de conexión al servidor, en este caso sería 127.0.0.1, que es igual al localhost. Esa IP es una IP por defecto ingresada en todos los computadores para simular una red interna. El puerto MySQL del servidor de MySQL es que es 306, el usuario que estamos usando y una clave. En este caso no usamos clave porque MySQL, cuando se instala por defecto con la herramienta SAM, él no usa clave de acceso. Damos siguiente. Aquí decimos que genere los índices por separado. Si tenemos inserciones, que las agregue, que elimine una tabla, una base de datos en el caso de que ella exista con el mismo nombre, que la genere después de crearla y que incluya un script para el SQL, para el modelo que acabamos de hacer, un script SQL para el modelo que acabamos de hacer, el modelo entidad relacional. Continuar, aquí está la SQL que se va a mandar para la base de datos. Los siguientes. Ya él creó la conexión, estableció la conexión con el sistema manejador de base de datos, Database System Management System. Ejecuta la consulta SQL que acabamos de ver atrás. Lee la respuesta a los cambios y guarda la sincronización con el modelo. Si ya se ocurrió un error, él nos muestra acá, y detalles de error nos los muestra aquí. En este caso todo está bien. Ya no necesitamos esto por ahora, así que podemos cerrarlo. Luego dice que deseamos guardar, le decimos que sí, para guardarlo y tenerlo en algún lugar. Yo tengo varios ejemplos de base de datos, lo voy a guardar aquí. Ejemplo, gastos móviles. Vamos a colocar base de datos, ejemplos, ejemplo móvil, ejemplo gastos móviles, para saber. Guardar. Ahora volvemos a NetBeans. Aquí damos nuevo, aquí escogemos PHP, escogemos aplicación PHP, damos siguiente, le ponemos un nombre, ejemplo, vamos a colocarle gastos móviles, escogemos aquí en browser, decimos que vamos a guardar esto en SAM. Este es Macintosh, el sistema operativo Macintosh, el que vulgarmente o comúnmente, perdón lo de vulgar, comúnmente la gente abrevia como Mac. Observen que es el sistema de Apple, Macintosh. Macintosh guarda las carpetas en un archivo llamado C, que es algo así como en un archivo llamado root, que es una carpeta llamada root, que es el nombre es este slash, porque esto está derivado de un sistema operativo llamado Unix, que al mismo tiempo Unix es el papá o la estructura de Unix es sobre el cual se pensó el sistema operativo Linux. Macintosh hoy en día es Linux, por eso utiliza la misma estructura de archivos. Entonces aquí hay una carpeta que se llama aplicaciones, que es más o menos como archivo de programas en Windows. Aquí hay una carpeta que se llama SAM y aquí hay una carpeta que se llama htdocs. Aquí es donde vamos a crear nuestra carpeta gastos móviles, que sería el nombre de nuestro proyecto. Vamos a abrir, escogemos la versión de PHP, yo puedo coger cualquiera, pues tengo la 7, voy a escoger la 6.3 que es compatible con la 7. Verifiquemos que se guarde ahí, damos siguiente. Esto que está aquí es la ruta del proyecto, la voy a copiar y la voy a poner en un archivito aquí dentro de un editor de texto como este, que es Sublime.
porque después la voy a utilizar. Doy siguiente. Aquí en Framework escojo siguiente. No cojo nada, doy siguiente. Aquí doy terminar. El NetBeans crea la siguiente estructura de archivos: source files, en la cual vamos a crear una carpeta llamada libs, lib, otra carpeta llamada models, otra carpeta llamada controladores, otra carpeta llamada vistas, view en inglés, vamos a escribirlo en inglés, view. Dentro de view voy a crear una carpeta por cada tabla. Yo tengo una tabla llamada usuario y una carpeta llamada gasto. Luego voy a crear una carpeta para guardar los archivos JavaScript. La voy a llamar JS. Otra carpeta para guardar los archivos de páginas de estilo, los famosos CSS. Otra carpeta para guardar los archivos de multimedia, ponerle medios, y una carpeta para guardar las imágenes, IMG. Bien, dentro de la carpeta usuarios, dentro de la carpeta raíz, que vendría siendo la carpeta esa que están viendo en amarillito aquí, donde aparece el mensaje ese, la carpeta gastos móviles, voy a crear una carpeta, un archivo, perdón. El archivo se va a llamar index, un archivo PHP web, page, error, perdón. No voy a crear ningún archivo PHP porque la aplicación va a ser una aplicación que le va a mandar los datos a una aplicación móvil, entonces no voy a usar ningún HTML. Bien, por ahora vamos a probar que la base de datos se haya creado. Para eso requiero una conexión desde NetBeans hacia MySQL. ¿Cómo se hace eso? Llegamos a herramientas y verificamos que el panel, aquí en ventanas, y verificamos que el panel de servicios o prestaciones está activo. Es este panel que está aquí. Veanlo acá. Aquí hay una opción que se llama bases de datos. Verificamos que diga conectar aquí. Eso quiere decir que ya está conectado a MySQL. Luego abro acá y escojo la base de datos que acabamos de crear, que se llama ejemplo o gastos móviles. Aquí está. Doy clic, conectar, me va a pedir la clave, yo le voy a aceptar porque no tenemos clave para conectarnos a MySQL. Y él crea esta opción que está aquí. En esta opción que está aquí podemos encontrar las tablas. Aquí están las tablas que acabamos de crear en el modelo gráfico. Bien, ya tenemos una conexión entre NetBeans y MySQL. Y ya tenemos una estructura de archivos para nuestro proyecto PHP.